I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running the race since I made a start. I made a start. Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus love just bubbles over in my heart. Como dice Carmen, que sea lo que Dios pone en mi corazón. Y hay veces que Dios pone cosas que son complicadas, hasta para el que las predica. Pero siempre confiamos en que el Señor nos va a llevar al puerto que Él quiere llevarnos. Amén. Salmo 18. Versículo 34 en adelante. Salmo 18, versículo 34. Cada uno que nos subimos aquí arriba, pues comparte lo que Dios le da de una manera o de otra. A mí el Señor en este tiempo me está hablando, me imagino que es porque al tener las riendas de la iglesia me da un enfoque diferente a lo que a lo mejor estaba acostumbrado a predicar antes, que estaba como copastor, un poquito más de fuerza o más de alegría. Y analizaba, Señor, por qué los mensajes son como muy maestros, ¿no? Como mucha enseñanza. Y justo en esta semana pues yo le pedí al Señor este tipo de cosas, ¿no? Puesto que había hablado con algunas personas y me inquietaba el que no hiciera las cosas o no expresara las cosas como Dios quería. Y bueno, el Señor me dice, tú haz lo que yo te digo, puesto que estás en el proceso de enseñar a la iglesia. Entonces, es algo que hemos estado hablando sobre cristianos, sobre creyentes, y el jueves hablamos sobre el espíritu, sobre arrancar nuestro motor espiritual, ¿verdad que sí? Los que estuvisteis el jueves. Y hoy pues quiero hablar algo así sobre guerreros espirituales. Salmo 18, versículo 34, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor y del Espíritu Santo, dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, para dar mayor fuerza al arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, gracias por esta palabra. Señor, yo te pido, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, primeramente en mi vida, Señor, y seguido en la iglesia. Padre Celestial, sabemos, Señor, que tu palabra no cae en saco roto, Señor, y que va a traer bendición a aquellos que son oidores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. En todo momento de nuestra vida, en algún momento dado, no hemos sabido pelear. Nadie ha aprendido a pelear, ¿verdad? Esto es algo que ha surgido. A lo mejor hemos tenido alguna riña en la carne y hemos peleado. Pero no hemos sabido pelear contra nuestros enemigos. En el momento que uno se hace cristiano, vienen las peleas espirituales. Viene esa batalla espiritual y esta pelea contra el enemigo nos tenía esclavizado, nos tenía paralizado, nos tenía sometido y sujetado. Pero un día Dios vino y nos salvó. Aleluya. Un día Dios vino y Él nos salvó, y cuando Dios nos salvó, nosotros comenzamos a entender lo maravilloso que es Dios. Solo hasta ese momento habíamos oído de oídas hablar de nuestro Señor, pero en el momento que entendimos que Él nos salvó, empezamos a comenzar
a entender sus maravillas. Y cuando entendemos lo maravilloso que es Dios, nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios. Es ese momento en el que empezamos a tener inquietud por las Escrituras, en que tenemos la inquietud de buscar de la palabra del Señor y empezamos a tener comunión. A través del conocimiento de la palabra del Señor, Dios comenzó a abrir nuestros ojos espirituales y comenzó a adiestrarnos. Amén. Dios comenzó a enseñarnos a través de la palabra de cómo usarla, cómo trabajarla. Las diferentes armas que la palabra de Dios nos da, las diferentes armas que Dios nos ha dado para pelear esta batalla espiritual. Cuando comenzamos a ser adiestrados por Dios, es como que empezamos a utilizar eso que Dios nos ha dado. Y Dios comenzó a hacer cosas preciosas en gente que no estaba preparada. Empezó a adiestrar a aquellos que fueron llamados y empezó a adiestrarlos antes de llevarlos al propósito. El apóstol Pablo decía, hay que prepararse para la batalla de la fe. Cuando buscamos en la palabra a la gente que Dios llamó, ellos no sabían pelear. ¿Cuántos de aquí saben que Dios les ha llamado? Ahora, ¿sabemos pelear? ¿Sabemos enfrentarnos al mundo espiritual? ¿Sabemos golpear a las potestades que se enfrentan con nosotros? ¿Sabemos decirle basta, hasta aquí has llegado? Pues en el proceso hay un adiestramiento de parte de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Moisés. Dios llama a Moisés y él le llama a enfrentarse con el mayor de los imperios, el imperio de Egipto. Moisés no estaba preparado, él sí sabía pelear, puesto que la Biblia nos dice que él había tenido un encuentro con una persona, con un soldado, y había llegado a matarlo. O sea que sabíamos que físicamente sí sabía pelear, pero espiritualmente, en la batalla que Dios le estaba demandando espiritual, Moisés no estaba preparado. Entonces Dios le dice a Moisés, vete donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Hay veces que Dios nos llama para hacer cosas y no estamos preparados. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué nos llamas si todavía me siento joven o soy mayor o quizás no he vivido nunca esta experiencia? Bueno, cuando Dios te llama es porque quiere prepararte. En el proceso, antes de llegar al propósito, hay una preparación, hay una estrategia que Dios ha preparado y un adiestramiento que Él te va a dar. Amén. Dios le da un arma a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Muy bien. Esta vara era el arma que Dios le había dado a Moisés para que lo utilizara contra el imperio de Egipto. Y Dios comienza a adiestrar a Moisés de cómo usar la vara. Primeramente, convirtiendo la vara en serpiente delante de Faraón y de sus magos. Segundo, presentándose a Moisés a Faraón y diciéndole, Jehová dice que dejes ir a su pueblo de la esclavitud. Él todavía no estaba preparado. Él había ido a cumplir el llamado de Dios, de ir a hablar con Faraón, de ir a decirle lo que él estaba demandando. Moisés de esta manera aprendió rápido, y aunque Faraón se enfrentó a Moisés en diferentes maneras, las armas espirituales que nosotros tenemos son más poderosas que las armas que tienen nuestros enemigos. Ahí yo hubiera dicho gloria a Dios. No podemos olvidar lo que Dios nos ha dado en la mano. No podemos dejar de lado lo que un día Dios te dijo que tú tienes. ¿Tú sabes que Dios te dijo, clama a mí y yo te responderé? ¿Qué arma más poderosa la oración? ¿Y cuántas veces nos olvidamos de ese arma que Dios nos ha dado?
Y es la arma más poderosa y terrible que un cristiano puede tener para enfrentarse al mundo espiritual. Moisés tenía una vara, pero ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? El poder de la oración. Aleluya. Pero todo esto es un proceso. Nadie vino aprendido a la iglesia. Nadie le dijo cómo orar. Nadie dijo cómo enfrentarse al enemigo. Pero sí la Biblia nos enseña. Por eso es necesario leer la palabra del Señor. Aunque usted no sepa pelear, tiene que recibir lo que Dios le está dando para prepararse, para ocuparse de lo que Dios le está dando, adiestrándole hasta que nos convirtamos en auténticos guerreros espirituales. Con su vara Moisés levantó 10 plagas. Aparte de convertir la vara en serpiente y comerse las serpientes que el enemigo había hecho con sus gallotes, con sus varas también, Moisés levantó 10 plagas. Y él no fue acompañado de un ejército, simplemente fue acompañado de Aarón. Porque a la vez Moisés también era temeroso a la hora de hablar. Cada vez que llegaba a donde Faraón y este no reaccionaba, Moisés como guerrero, ¡pum!, golpeaba y llegaba una plaga. Y Moisés volvía y Faraón se renegaba y ¡pum!, llegaba otra plaga. Al final Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Y Moisés salió con el pueblo, pero un pueblo que no era guerrero, un pueblo que conocía de Dios, pero no guerreaba por él. Solamente Moisés. Era un pueblo que solo hacía que quejarse y lamentarse. Iglesia, cuando uno es un guerrero no se lamenta y no se queja tanto. Simplemente enfrenta y entiende que todo es un proceso del adiestramiento que Dios tiene en tu vida para conseguir el propósito que Él tiene para ti. Gracias por ese amén. Lo que Dios hace en tu vida, las pruebas, las crisis, es un adiestramiento para saber dónde está tu fortaleza. Porque luego cuando venga el problema gordo que Él tiene ya preparado para ti, tú sepas enfrentarlo. Y dice que Moisés sale con aquel pueblo grande, que no eran guerreros. Repito que el único guerrero espiritual era Moisés. Y llegan junto al mar y los egipcios detrás de ellos que venían para capturarlos y matarlos. Y el pueblo, como no era guerrero, porque el guerrero se distingue. Al guerrero se le ve. Usted cuando ve un guerrero de Dios, la gente de alrededor sabe que es un guerrero de Dios. Amén. ¿Y cómo se distingue un guerrero de Dios? En cómo habla, en cómo ora, en cómo paga el precio para Dios sin poner un pero ni una excusa. Ay, Dios mío. Pero si usted ve a un cristiano siempre lamentándose y quejándose, pues esto no es un guerrero. Y era el pueblo de Israel, quejón. Se lamentaban de todo. Usted ve a un cristiano siempre hablando negativo, pues esto no es un guerrero. Esto es un cristiano que necesita convertirse en un guerrero espiritual. Pero el cristiano que es guerrero sabe quién está con él. El guerrero espiritual sabe que Dios está con él. Fíjese, Eliseo se levantó por la mañana y lo estaban rodeando los sirios, dice la palabra. Y se levantó el siervo de Eliseo y se asustó de tal manera que le preguntó a Eliseo
qué tenemos que hacer, qué es lo que está pasando. Pero como Eliseo era un guerrero, le dijo a Dios: Señor, ábrele los ojos, ábrele el entendimiento. Y cuando Dios le abrió los ojos, dice que habían carros de fuego de parte de Dios alrededor de ellos. Había una protección espiritual. Hermano, lo que yo te quiero decir es que cuando uno es un guerrero de Dios, un guerrero espiritual de Dios, un guerrero de Dios que se mueve por fe, ya vendrán pruebas, ya vendrán lo que quiera venir. Usted tiene que estar firme delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, dispuesto a ser adiestrado por ti, para que esta prueba yo sé que la voy a pasar y voy a ser más que victorioso en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y a veces nos preguntamos: ¿por qué los problemas? Señor, ¿por qué los problemas? ¿Por qué las situaciones difíciles en nuestras vidas? Iglesia, es porque Dios necesita adiestrarte. Dios necesita adiestrarte. No podemos hablar de un Dios sanador si no hemos pasado por enfermedad. No podemos hablar de un Dios victorioso si no hemos pasado por pruebas. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que nos liberta si no hemos estado cautivos? Ese es el momento, el entendimiento. Todo es un adiestramiento. Y dice la palabra que Moisés llega al mar y los egipcios siguieron para atacarlos. Y él, repito, el único guerrero espiritual de los 603.550 varones mayores de 20 años, el único que tenía comunión con Dios, el único, porque el resto eran oidores, sabían que cuando cumpliera la promesa, la profecía, iban a ser libres, todos lo sabían. Pero todos estos habían visto señales, milagros de parte de Dios, pero todavía no conocían la potencia de Dios. No habían llegado a experimentarlo personalmente en lo espiritual, la potencia de Dios sobre ellos. Y así hay gente que no se desarrollan como guerreros porque no quieren aceptar ni entender cuántas cosas poderosas Dios ha hecho en su vida. No quieren entender esto. Y este pueblo empezó a reñir a Moisés, empezó a protestarle, empezó a quejarse. Y Moisés dijo: no temáis, Jehová peleará por vosotros. Entonces Dios habló con Moisés: Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? ¿Cuántas veces pasamos por problemas y por dificultades y Dios te está diciendo cuando estás orándole: y Señor, y por qué, y Señor, y no dejamos a Dios hablar, que te está diciendo: ¿qué tienes tú en la mano? ¿Qué te he dado yo a ti? Y oramos con lástima, y oramos con pena. Y Señor, ¿por qué, Señor? Si no te está hablando así, Señor, tú eres un guerrero espiritual de Dios. Un guerrero se enfrenta al problema declarando por fe que es más que vencedor y que el problema es un adiestramiento de parte de Dios en tu vida para que lo que aún va a venir después tú sepas enfrentarlo. Pero no con lástima, ni con queja, ni con pena, sino con fuerza, con poder y en victoria. No con lástima. Señor, es que yo siempre... No se puede seguir así. Eso es lo que el diablo quiere. Hundirte emocionalmente. ¿Ves dónde está tu Dios? No te escucha. ¿Ves? ¿Por qué no te hace caso? Pero tú qué sabes, diablo, si el Señor me está adiestrando y quiere que pase esta prueba. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada día. El porqué de las circunstancias.
¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué mi economía está de esta otra manera? ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué mi noviazgo no funciona? ¿Por qué mi vida espiritual delante de Dios no fluye? Examínate. Examínate a ti mismo y empieza a guerrear. No a dar pena, no a dar lástima, sino esfuérzate, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente porque ha venido a ti la luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Cualquier cosa que se enfrente, dice todo, va a ser vencido en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué hay veces que las cosas se alargan? Es un adiestramiento. No le pongas peros a Dios. ¿Se acordáis que dijimos el jueves? Da gracias en todo. Señor, gracias por la prueba. Gracias por la dificultad. Gracias, Señor, porque estoy bendecido, porque la economía me ha subido. Porque hay veces que nos olvidamos también cuando Dios responde, ¿eh? Y no sabemos darle las gracias a Dios. Amén. Ahora, ¿qué tú tienes en la mano? Veces que se nos olvida lo que Dios nos ha enseñado. Yo creo que a Moisés ya le había enseñado bastante bien con las plagas y demás. Y dice la palabra que ahora están junto al mar y viendo al pueblo murmurando y quejándose. Moisés usa la vara. Dios dice: Moisés, usa la vara que yo te di, porque te va a funcionar igual que otras veces. ¿Cuántos de aquí hemos orado al Señor y Dios nos ha respondido? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí siguen orando por cosas que todavía Dios no le ha respondido? Gloria a Dios. Porque antes sí y ahora no. ¿Te lo digo? ¿Es porque eres malo? No. ¿Es porque no estás haciendo las cosas bien? Eso tú con Dios. ¿Será porque Dios te está adiestrando? Porque si antes Dios te contestó, ¿por qué ahora tarda más? Es un adiestramiento, iglesia. Dios está en el proceso en tu vida. Quizás quiere hacer crecerte a ti espiritualmente de una manera diferente a la que hasta ahora eras. Y ahora en ese proceso va a tener un letargo mayor. Pero te está diciendo: confía en mí, ten fe. Si antes te contesté, ¿verdad que casi todos hemos levantado la mano? Dios nos ha contestado. Él te está diciendo: si antes te contesté, ¿por qué ahora no? Porque ahora le das lugar a la queja. Porque ahora le das lugar a la lástima. Porque ahora lloras tanto. Porque hay lloros de gozo y lloros de pena. Y el Señor, si tú lloras de gozo, no se va a molestar. Porque llorar de gozo es una alegría, ¿verdad? Usted está aquí en la iglesia y se goza y está llorando. Gloria a Dios por su maravillosa presencia. Pero si usted llora por pena, que es diferente, el Señor está diciendo: ¿pero qué tipo de guerrero tengo yo ahí? ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿y qué pasó? Moisés usó la vara y el mar se dividió y pasó el pueblo de Israel y vino el pueblo de Egipto detrás y se cerró el mar. ¿Hubo victoria? ¿Hubo victoria? Gloria a Dios. Hay veces que nos viene la duda y en la duda le ponemos peros a Dios. Pero cuando somos obedientes a Dios de nuevo, Dios está respaldando nuestra oración. Un hombre se enfrentó a un imperio. Un hombre que entendía que era un guerrero de Dios. Un hombre adiestrado por Dios. Dice la palabra que venció sus enemigos. Dios quiere que nosotros entendamos que nos ha dado un montón de cosas para que nosotros las usemos. En primer lugar, la oración. Qué importante es la oración. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
más que vencedores. Él nos ha llamado y Él nos ha equipado y Él nos está adiestrando, porque Dios quiere que seamos guerreros de Él. No quiere que seamos cristianos calientabancos. Él quiere que seamos guerreros espirituales de Dios. Esta mañana nos mandaban un mensaje que había que orar por el pueblo de Siria, que si estaban pasando dificultad. Eso se hace en los guerreros de Dios. El pueblo de Dios tiene que unirse en oración y en clamor por sus hermanos. Los hermanos que están pasando dificultades, problemas. Un buen guerrero espiritual. No cualquier persona, bueno, Señor, bendito. No sabemos ni por qué oramos. Pero el guerrero espiritual es el que está clamando en la intimidad, el que está clamando en su casa, en la iglesia, en su lista de oración, etcétera, etcétera. Pasan los años y se levanta un muchachito y Dios lo señala y manda a Samuel que lo unja como futuro rey de Israel. Y cuando este muchachito fue ungido por Dios, Dios comenzó en él también un adiestramiento. Dios unge a David y ya Dios lo separa para ser un guerrero. Pero la Biblia nos dice que él necesitó pasar un adiestramiento también. Entonces Dios lleva a David a tener unas experiencias que lo van adiestrando, que lo van capacitando, que van aumentando su confianza con Dios, experiencias que van facilitándole y fortaleciendo su fe. Y nosotros no somos la excepción. Dios nos ha llamado a nosotros para capacitarnos y adiestrarnos. Y hay un proceso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a vivir un adiestramiento diferente. A mí Dios me va a adiestrar de una manera diferente a los demás. Cada uno va a tener un proceso de trabajo de parte de Dios. Ahora, David se da cuenta de lo que está ocurriendo. Él era pastor, pero antes del adiestramiento, ¿cuántos leones y osos habla la Biblia que había matado? Ninguno. Pero en el proceso hasta presentarse delante de Saúl, en ese adiestramiento, David comenta que había matado osos y leones. Había un proceso en el cual antes era un simple pastorcito, pero ahora como que le había dado una fortaleza diferente para llegar a donde tenía que llegar, que era el propósito de Dios, enfrentándose a Goliat. Porque esa era la meta de Dios, llevar a David delante de Goliat. Dios sabía que Goliat iba a llegar. Dios sabía que el pueblo de Israel no se iba a enfrentar a él. Y Dios sabe que este pueblo de Israel iba a cogerle miedo y que no iba a hacer nada en contra de Goliat. Por eso es que Dios está adiestrando a David en el tiempo, para que cuando llegue el momento, ya este chico esté preparado. Cuando llega el tiempo de Goliat, ya David es un guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque en el proceso de las experiencias, David ha sido capacitado para la batalla y deja de ser un simple pastorcito para ser un guerrero de Dios. No fue David con espada, ni con lanza, ni con jabalina, simplemente cogió unas piedrecitas para enfrentarse al gran Goliat. ¿Verdad que no cogió una piedra de 2 kilos? Si hubiera cogido una piedra grande hubiera llegado a los pies. Pero cogió una piedrecita para enfrentarse. Y con fe dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo adelante de ti y vas a ser hoy aniquilado. Golpeó a Goliat. Goliat cayó al suelo simplemente con una piedra. Pero David rápidamente se movió cara a él, porque la idea de David no era herir, sino vencer y derrotar. Hay veces que nosotros los cristianos vamos con ideas de herir al enemigo, pero Dios te está demandando no herir, sino derribar y aniquilar. Derribar, vencer y matar al enemigo.
Por eso David, cuando golpeó al gigante, no fue solo la piedra y dijo, bueno, ahí tiene el chichón. No, 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 él fue corriendo hasta donde Goliat, le quitó su espada y ¡pac!, le cortó la cabeza. Hay victoria. Un hombre de fe. Porque fíjate, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros le damos un pedrazo a alguno en la cabeza y decimos, madre mía, cuando se levante. Seguro. Uy, le he dado, vámonos corriendo. Porque es lo normal, la naturaleza humana. Pero en lo espiritual Dios nos está demandando, le has golpeado, no dejes que se levante, mata, destruye a tu enemigo. Y hay veces que el enemigo se enfrenta con nosotros, golpeamos espiritualmente, pero no hemos ido a darle la puntadita final, ¿no? Como a los toros, ¡pac! Esa puntadita que se le pega en la nuca para acabar con su vida. Por eso el enemigo nos vence muchas veces. Porque nos ha dado miedo a las consecuencias. Cuando realmente entendemos que somos guerreros espirituales de Dios, te vendrá un gigante, como dice la palabra, de 9 pies de alto y no sé cuántas pulgadas. ¿Y qué temor tenemos los hijos de Dios? Al problema, al gigante, al que viene a atemorizarnos con su voz grandota y a intimidarlo. Porque no se te olvide que el enemigo, al guerrero espiritual, viene a intimidarlo. Tú no vales, tú no sirves, ¿quién eres tú? Eres un pequeñajo. Así fue Goliat delante de David. ¿Y tú quién eres? ¿Enano? Y a veces que escuchamos cómo nos falta el respeto el diablo con sus artimañas. Eres un viejecito, eres un niño, no vales para nada, no tienes carisma. Y en nosotros es el tiempo de decir, Señor, yo sé en el nombre de tu Hijo Jesucristo que avanzo y al diablo le digo, hasta aquí has llegado. ¡Pam! Te golpeo espiritualmente. Yo me acuerdo de los tiempos que hemos tenido aquí en la iglesia, mucha guerra espiritual con el grupo de intercesión y gente que había sido libertada. Pero también he visto que la gente que fue libertada nunca se han quedado en la iglesia. Y es algo que yo le decía al Señor, ¿por qué? Si ha habido un buen tiempo de guerra espiritual, ha habido un enfrentamiento, las personas parece que han sido libres. Y el Señor me marcaba, porque solo los heristeis, nunca los derrotasteis. Señor, ¿en serio? Pero si veíamos como había manifestaciones, ¿dónde están? Porque cuando una persona es libre, cuando una persona ha dejado de ser atada y cautivada por el espíritu del diablo, porque el espíritu de Dios ha entrado en él, hay cambios, hay arrepentimiento y hay una nueva vida. Pero cuando no se ven, simplemente hemos golpeado, pero no lo hemos derrotado. ¿Me están entendiendo? Por eso es algo que el Señor me inquietaba en estos días, sobre hablar de los guerreros espirituales de Dios. Volver al proceso de intercesión espiritual, interceder por aquellos que están pasando por necesidad, pero tener el seguimiento continuo de que esas personas no vuelven a recaer en sus problemas, en simplemente orar y ya está. Yo soy el primero, lo reconozco. Orar por personas, pero después como que, ¿cómo estás? No haber seguido la oración, la intercesión, orando por esas personas. La guerra espiritual no es una batalla de un momento. La guerra espiritual es una batalla de mucho tiempo. Un proceso de enfrentarse, de tener roces, de tener heridas, de que la armadura a veces se te cae, pero tienes que volvértela a poner. De que la espada se te ha dañado, pero tienes que volver a llevarla a afilar. Anímicamente muchas veces quedamos cansados, pero el Señor te está diciendo, levántate y sé valiente. Esfuérzate. Amén.
Iglesia, tenemos que entender y estar conscientes de lo que Dios nos ha dado, de que somos guerreros poderosos en el nombre de Jesús. Tenemos que saber qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dado. Tú tienes que saber qué es lo que tú tienes de parte de Dios. No te fijes en lo que tiene tu hermano de al lado, fíjate en lo que Dios te ha dado a ti, en lo que tú tienes en tu mano para para enfrentarte al mundo espiritual. Y primeramente el adiestramiento está en la palabra de Dios. Es tiempo de usar la palabra del Señor, de no pelear en la carne, sino dejarnos de cuchillos, de pistolas y de dardos, ir con la palabra de Dios, enfundarnos con la palabra del Señor, Escritura, y convertirnos en auténticos guerreros de Dios. No estamos aquí para que el diablo venga a jugar con nosotros. Eso se tiene que acabar. Es que, pastor, tengo tantos problemas. Pastor, es que el diablo. Pastor, es que el diablo. ¿Cómo que el diablo? Yo en esta semana hablaba con una persona y me decía, Señor, pastor, se me ha mostrado una imagen en casa, que tal, que si esto, que si lo otro. Y yo le dije, ¿sabes lo que Dios te ha dado? Ponte tú con tu esposo a orar. No es cosa de que el pastor. Dios te ha dado a ti el poder de la oración en tus manos. Dios te ha dado a ti el poder de la oración en tus manos para reprender demonios y sanar enfermos. ¿Tú eres un guerrero de Dios? ¿Tú te consideras un siervo de Cristo? ¿O simplemente te consideras un cristiano más? Pues si eres un cristiano más, vendrán pruebas y llorarás y te lamentarás y te quejarás. Pero si entiendes de una vez por todas que eres un guerrero de Cristo, un guerrero de Dios, el problema que venga delante de ti, la dificultad, la crisis, entenderás que Dios te ha dado potestad delante de todos los espíritus demoníacos, que Dios te ha dado fortaleza para enfrentarte a ellos y declarar que en el nombre de Jesús hay libertad, que en el nombre de Jesús hay victoria, que en el nombre de Jesús el enfermo va a ser sanado. Pero solamente los guerreros espirituales. Por eso, iglesia, yo te pido, deja de lamentarte, deja de llorar, deja de juzgar las situaciones y el problema. Enfréntate. Señor, aquí estoy yo, heme aquí, vengo delante de ti. No llores tanto por el problema y enfréntalo más. Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero en tus manos estoy. ¿Cuánto doblas rodillas delante del problema? ¿O solo sabes llorar? ¿Cuánto clamas a Dios delante de las dificultades? ¿O solo sabes lamentarte? Problemas, yo lo he dicho 20 veces, problemas tenemos todos y lo vamos a seguir teniendo. Pero entiende que Dios te está adiestrando. Es el tiempo de entender el adiestramiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Arranca el motor espiritual que Dios te ha dado. Aleluya. ¿Cuántos de aquí se acuestan en la noche atando y reprendiendo demonios para que no te le perturben las pesadillas ni los sueños? ¿Puedes levantar tu mano? Pocos, ¿eh? ¿Cuántos cuando oran crean un cerco alrededor de sus vidas y de sus familiares? También hay pocos. El diablo se mete ahí, ¿eh? Usted cuando ora en la noche, digo en la noche, en el día, usted tiene el poder para crear un cerco alrededor de su familia. Usted tiene el poder para reprender los malos pensamientos en la noche.
Es que tengo pesadillas. Es que hay ataques pornográficos en mi mente. Sueño con fulanito y con el menganito. Clame usted a Dios y repréndalo en el nombre de Jesús. Y cree un cerco. Algunos veo que se ríen. Pero si yo preguntara seriamente si alguien tiene sueños eróticos con quien no es su pareja, seguro que alguno levantaría la mano. No lo haga. Pero seguro. ¿Por qué? Porque el diablo viene a perturbar. Y qué chico más guapo. Y qué chica más guapa. ¿O no? Eso no le pasa a nadie, ¿no? Bueno, pues yo tengo que hacer eso también, ¿eh? Señor, libero mi mente en el nombre de Jesús. Ahora, después de todo esto, ¿cuántos se han dado cuenta de que después de haber hecho un cerco y haber orado, las pesadillas se han marchado? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder de la oración tiene fuerza. No son casualidades, es que Dios te ha dado en la mano el poder orar para libertarte de tus malos pensamientos, para libertarte de la cautividad que tengas, cualquier cosa. Amén. Y cuando uno tiene ese poder, el diablo no tiene otra alternativa que huir. Se va, desaparece. Dice la palabra que todo lo que ates en la tierra, Dios lo atará en el cielo. Por lo tanto, hay poder en la oración. Ya estoy acabando. Como guerreros nos fortalecemos en el Señor. Y no solo nos fortalecemos, sino que estamos velando, estamos alerta, estamos pendientes, mirando por dónde se puede colar el enemigo. Porque dice la palabra que seamos sobrios y velemos. ¿Sí o no? Sed sobrios y velad. No dice que le hagamos caso. No dice que le abracemos. No dice que le riamos la gracia al diablo. Dice que le hagamos frente. Y cuando lo hemos hecho, no tiene más remedio que marcharse, largarse y poner la cola entre las patas, como se suele decir. Iglesia, simplemente decirte que yo creo en esta iglesia, en el poder de la oración que tiene. Hemos visto cosas extraordinarias, hemos visto milagros, hemos visto señales, hemos visto prodigios, hemos visto cientos de cosas en los 10 años que llevamos como Camino Real. Y yo sé que aún algo más grande va a venir. Pero es necesario que entendamos que el adiestramiento de Dios es duro, que no es cosa fácil, pero que tengamos perseverancia en las cosas de Dios, que seamos fuertes, porque después de ese adiestramiento va a venir una victoria poderosa en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor?